El domingo en la tarde yo estaba supuesto a exponer el capítulo completo, el capítulo 11 completo de la primera carta de Pablo a los Corintios, pero aquellos que estaban aquí saben que el tiempo no me dio para tanto y tuve que tomar la decisión de dejar para hoy los versículos 17 al 34. Primero a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 34. Viéndolo en retrospectiva, yo creo que esto ha sido providencial, ya que este fin de semana el mundo recuerda la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que se encuentra en el trasfondo de este pasaje, en el que Pablo trata de corregir algunos abusos que se estaban cometiendo en Corinto en el contexto de la celebración de la Cena del Señor. Aunque esta es una ordenanza que celebramos para recordar la muerte de Cristo, la razón por la que nosotros celebramos la Santa Cena es porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. Hermanos, si la muerte de Jesús hubiese sido el final de la historia, nunca hubiese habido iglesia. Y por lo tanto, nadie que celebrara esta ordenanza que Él instituyó. Pero Cristo resucitó y por eso nosotros celebramos la Santa Cena, para recordar su muerte, porque su muerte no es el punto final de la historia. Ahora bien, este pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy no solo contiene la enseñanza más extensa sobre la importancia de la Cena del Señor, sobre la manera como nosotros debemos prepararnos y participar de la Cena del Señor, sino que también nos sirve como un poderoso recordatorio de que el mensaje del Evangelio debe gobernar nuestras vidas como individuos y como iglesia. Mis hermanos, cuando nosotros celebramos la Cena del Señor, lo que hacemos no es otra cosa que recordar a través de símbolos visibles lo que el Evangelio proclama. ¿Y qué es lo que el Evangelio proclama? Bueno, Pablo lo sintetiza magistralmente en esta misma carta, primera a los Corintios capítulo 15. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Y qué es este evangelio? Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, y esto es lo que nosotros recordamos a través de elementos visibles en la Cena del Señor. Sin embargo, estos creyentes de la iglesia en Corinto estaban celebrando la cena en una forma tal que negaban en la práctica los hechos que estaban supuestamente recordando. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la mañana de hoy. Alguien ha dividido este pasaje en 3 encabezados, y yo me he tomado la libertad de tomar prestado estos 3 encabezados para mi sermón de esta mañana. En primer lugar veremos el problema diagnosticado, en segundo lugar el correctivo aplicado, y en tercer lugar el remedio requerido. Veamos entonces en primer lugar el problema diagnosticado. Había un problema en la iglesia en Corinto y que se estaba manifestando en el contexto de la celebración de la Cena del Señor. Nosotros veíamos el domingo pasado que nuestra participación en la cena es algo que no solamente demuestra visiblemente nuestra unión con Cristo, sino también nuestra unión los unos con los otros, por la relación que cada uno de nosotros individualmente tiene con Cristo como cabeza. Todos formamos parte de un mismo cuerpo.
Cuando estudiemos 1 Corintios 12, vamos a ver claramente cómo Pablo describe la iglesia allí como un cuerpo. Dice en el capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y ahora Pablo pasa a explicar cómo la iglesia funciona como un cuerpo. Hermanos, en un cuerpo hay muchos miembros, pero todos los miembros forman un solo cuerpo. Y la pierna no puede decirle a la cabeza, yo no te necesito. Como la cabeza no puede decirle a los pies, yo no tengo necesidad de ustedes. Hay miembros en el cuerpo que son más visibles, hay miembros en el cuerpo que no se ven tanto. Sin embargo, el cuerpo necesita tanto de los miembros visibles como de los invisibles. Todos nosotros tenemos descubierta la cara, ¿verdad? Y todos nos ven los ojos, la nariz, las orejas, pero nadie nos va a ver, a menos que usted tenga una sandalia descubierta, nadie nos va a ver hoy el dedo meñique del pie derecho, ni del pie izquierdo. Ahora déjenme decirles algo. ¿Saben lo que pasaría si nosotros no tuviéramos dedos en los pies? Que nos caeríamos de bruces, perderíamos el equilibrio, nos iríamos adelante. Así que el cuerpo necesita, yo aquí estoy predicando y estoy dando paseitos por el púlpito, para yo poder predicar, yo necesito la boca, yo necesito mi garganta, pero yo necesito los dedos de mis pies. Si yo no tuviera dedos en mis pies, yo no podría estar aquí parado predicando la palabra de Dios. Y lo que Pablo nos va a enseñar en 1 Corintios 12 es que la iglesia funciona de la misma manera. Hermanos, nosotros nos necesitamos mutuamente. Somos un cuerpo en Cristo. Esa es una de las cosas que la cena del Señor nos recuerda cada vez que participamos de ella. 1 Corintios capítulo 10. Versículo 17, dice Pablo, siendo uno solo el pan. Cuando partimos el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que noten, hermanos, la Santa Cena no solo nos recuerda nuestra unión con Cristo, la Santa Cena nos recuerda la unión que tenemos unos con otros. Sin embargo, en la iglesia en Corinto, la cena del Señor no estaba contribuyendo a la unidad de la iglesia, sino más bien poniendo de manifiesto la profunda división que había entre ellos. Estaban profundamente divididos. Versículos 17 y 18 del capítulo 11, y ahora entramos en nuestro texto. Dice Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Interesante la expresión, cuando os reunís como iglesia. Nosotros estamos hoy reunidos como iglesia. Ahora déjenme hacerles una pregunta a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Ustedes son miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo los domingos en la mañana y en la tarde? ¿O ustedes son miembros de IBSJ los 7 días de la semana, los 365 días del año? Ustedes son miembros de esta iglesia los 7 días de la semana, los 365 días del año, no solamente los domingos. Sin embargo, hermanos, es aquí el día del Señor cuando nosotros nos congregamos como iglesia. Como yo decía en un mensaje anterior, es algo similar a lo que ocurre con un equipo de baloncesto. Un equipo de baloncesto, cada miembro del equipo es parte del equipo, en la cancha, fuera de la cancha. Sin embargo, es en la cancha, cuando ellos están jugando juntos, que el equipo como tal cumple su razón de ser. Ustedes se imaginan un equipo de baloncesto que nunca juega junto.
¿De qué equipo tú eres? Yo soy de los Bravos de no sé dónde. Yo no soy muy fanático del baloncesto. Yo soy de tal equipo. Yo juego en ese. ¿Y cuándo ustedes juegan? No, nosotros nunca jugamos, pero somos parte del equipo. Eso es como los miembros de la iglesia que dicen, yo estaba en la iglesia, pero en espíritu. No, en espíritu no se juega baloncesto. Usted tiene que ir con su cuerpo a jugar baloncesto. Usted tiene que venir con su cuerpo a congregarse en la iglesia. No es en el espíritu, nosotros no somos espiritistas. Usted tiene que venir a la iglesia con todo su cuerpo, porque es aquí donde nos congregamos como iglesia. Miren, mis amados hermanos, nosotros no nos congregamos los domingos a cantar juntos los mismos himnos y a escuchar juntos la misma predicación. No es simplemente a eso que hemos venido. Porque si eso fuera todo lo que ocurriera aquí, lo mismo diera que te congregaras o con este grupo de creyentes o con otro grupo de creyentes a cantar juntos y a oír juntos una prédica. Pero no es de eso que se trata esto. Hermanos, lo que ocurre aquí cada domingo en esta iglesia local es que este cuerpo local de creyentes se reúne como iglesia. Este cuerpo local. Y es en esta asamblea donde se manifiesta lo que somos como parte de un cuerpo específico de creyentes con los cuales Cristo está lidiando en una forma particular. Y el hecho de participar de la cena del Señor debe reforzar esa conciencia en nosotros, porque nos recuerda que todos comimos del mismo pan. De ahí la gravedad de lo que estaba sucediendo en Corinto. Pablo les dice que ellos estaban congregando, pero para lo peor. Porque en vez de manifestar en sus asambleas esa unidad que debe caracterizar cualquier iglesia local de Cristo, lo que se estaba revelando en Corinto era cuán profundamente divididos estaban entre sí. Estas divisiones eran una clara señal de inmadurez. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, que ya estudiamos hace unos meses atrás. Sin embargo, Dios es tan sabio, hermanos, que Dios puede usar esas mismas divisiones en una iglesia inmadura para hacerle bien a la iglesia. Dios puede obrar en una iglesia inmadura a través de las divisiones para distinguir a los creyentes genuinos de los que no lo son. Versículo 19, porque es preciso, y la palabra allí es necesario, que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Llega una división, hay personas que se van, y no a otra iglesia, se van al mundo. Estoy decepcionado por la hipocresía de la iglesia. Y Dios usa esa misma división para mostrar quiénes son aprobados y quiénes no. Ahora bien, eso no elimina la realidad de que las divisiones son destructivas, altamente destructivas. Esto no elimina la realidad de que las divisiones hacen daño dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Las divisiones hacen daño. Dice en Juan capítulo 13 versículo 34, un nuevo mandamiento os doy, dice Cristo, que os améis unos a otros así como yo os he amado. El mandamiento del amor no es nuevo. Lo que es nuevo es el ejemplo que Cristo nos impone, el suyo. Un nuevo mandamiento os doy. Es nuevo porque Cristo nos manda a amar como Él nos ha amado. ¿Y hasta qué punto Él nos ha amado? Hasta dar su vida por nosotros. Y luego Cristo dice en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuviereis la confesión de fe de Londres de 1689, son una iglesia reformada, calvinista, predican los 5 puntos. No. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amor los unos por los otros.
Y en Juan capítulo 17, versículo 23, el Señor Jesucristo le ora al Padre y dice: Padre, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que las divisiones son altamente dañinas y no deben ser toleradas en la iglesia. Pablo es bien tajante en Tito capítulo 3. Dice en Tito capítulo 3 versículo 10: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto es serio, hermanos. El hombre que causa divisiones en la iglesia. Así que por un lado Pablo dice: es necesario que haya divisiones, pero por el otro lado dice: pero esas divisiones no pueden ser toleradas. Van a ocurrir divisiones porque el diablo se va a encargar de introducir falsos hermanos en la membresía. ¿Acaso no había un Judas entre los 12 apóstoles? ¿Acaso no había un Demas entre los colaboradores del apóstol Pablo? Hermanos, Dios salva a los creyentes y los reúne en la iglesia local, y el diablo se encarga de introducir falsos creyentes dentro de la iglesia. Y generalmente esos falsos creyentes causan divisiones. Y esas divisiones pueden provocar un bien, pero aún así no deben ser toleradas. Es por eso que Pablo le sale al frente a este problema, mostrando su profundo desagrado con todo esto y trayendo palabras de amonestación y corrección. Versículo 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dice: no, en esto no os alabo. Alguien preguntará: pero ven acá, pastor, explíqueme esto, porque yo no entiendo cómo, comiéndose un pedacito de pan que se tome en la Santa Cena, alguien puede, ¿verdad?, ser glotón. ¿Y cómo es eso de que había gente que se estaba embriagando? Bueno, lo que pasa es que en la iglesia primitiva generalmente la Santa Cena no se celebraba sola. La Santa Cena se celebraba habiendo llevado a cabo previamente un banquete que se llamaba el banquete del amor o el ágape. Los hermanos se reunían, comían una cena, y luego de que los hermanos tenían comunión unos con otros en esa cena, entonces luego celebraban la cena del Señor. Pero ¿qué estaba pasando en la iglesia en Corinto? O que los hermanos más ricos de la iglesia llegaban con una canasta a su cena, con mucha abundancia de comida, probablemente con buenos postres, tal vez hasta con una botella de vino, la ponían en su mesa, y en el extremo de la mesa había un hermanito pobre que no había traído prácticamente nada y que tenía que ver, salivando, todo lo que el rico se estaba comiendo. Y después de que ellos tenían este banquete de amor, ellos participaban de la cena. Y Pablo dice: pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Ustedes no se están dando cuenta que la misma forma como están participando de la cena del Señor niega lo que la cena del Señor simboliza. Ustedes están participando de la cena del Señor diciendo, a través de estos símbolos, que ustedes forman parte de un mismo cuerpo y tienen hasta divisiones sociales entre ustedes. Los ricos menospreciando a los pobres. ¿Y qué clase de iglesia es esa? Saben, hermano, que hace unos años atrás surgió un movimiento. Siempre hay gente que están inventando cosas. Y este movimiento dentro de algunas iglesias evangélicas se llamó Igle Crecimiento. En inglés, Church Growth.
Igle Crecimiento. ¿Qué era el Igle Crecimiento? Bueno, resulta que un grupo de personas se pusieron a estudiar estadísticamente cuáles eran las iglesias que más crecían. Y ellos llegaron a ciertas conclusiones, como si las iglesias crecieran, ¿verdad? Porque nosotros usáramos ciertos ingredientes humanos. O sea, si tú haces esto y haces esto, entonces la iglesia va a crecer. Bueno, ellos sacaron a la luz la teoría de que las iglesias que más crecían eran las iglesias más homogéneas. Es decir, nosotros deberíamos tener una iglesia de jóvenes. Qué bien sería, ¿verdad? Una iglesia solo de jóvenes. Así los jóvenes cantan la música que les gusta, ponen al predicador que les gusta, vienen a la iglesia vestidos como a ellos les gusta. Una iglesia de jóvenes, y entonces tenemos una iglesia de gente más o menos en edad media, no de la edad media, sino en la mediana vida, y otra iglesia de personas adultas. También podemos tener una iglesia de ricos y también podemos tener una iglesia de pobres, porque la verdad es que cuando un pobre va a la iglesia donde también hay un rico y el pobre está mal vestido porque eso es todo lo que tiene, y ve al rico con su ropa muy bien puesta y muy cara, el pobre se puede sentir mal. Así que ¿por qué no mejor tener una iglesia de gente pobre y una iglesia de gente rica? Suena genial, ¿verdad? El único problemita es que contradice totalmente lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. No, Dios quiere que en una iglesia hayan jóvenes que toleren a los más adultos. Dios quiere que haya adultos que tengan paciencia con los más jóvenes. Dios quiere que en una iglesia haya ricos. Dios quiere que en una iglesia haya pobres. Dios quiere que en una iglesia haya de todos. Dios nos junta aquí y nos dice: ahora ámense. Ámense. Gente con diferente grado de educación, gente con diferente cultura, gente con diferente forma de ser, diferente temperamento. Porque eso es lo que le muestra al mundo el poder del evangelio. Eso es lo que le muestra al mundo el poder del evangelio. El hecho de que nosotros podemos amarnos a pesar de las diferencias. No, Dios no quiere una iglesia de clones. Hay personas que piensan que en una iglesia todo el mundo, aún en las cosas secundarias, deben pensar igualito. No, cuando en las cosas secundarias todo el mundo está pensando lo mismo, hay alguien que no está pensando. En las cosas secundarias, en las cosas que no son trascendentales, en las cosas que no son importantes. Con esa actitud, ellos no solo estaban hiriéndose profundamente entre sí, sino que estaban profanando una ordenanza sumamente sagrada. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el correctivo aplicado. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjense, porque va a explicar por qué ellos no podían seguir comportándose de la manera que lo estaban haciendo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Alguien decía que estos versículos son como un diamante caído en un camino embarrado. Porque esta es una de las porciones más sensibles y más hermosas de toda esta carta, en medio de una fuertísima amonestación. Lo primero que Pablo nos recuerda aquí es que la Santa Cena fue instituida por Cristo mismo en un momento crucial de su ministerio. ¿Cuándo? La noche que fue entregado. La noche que fue entregado. Mis hermanos, en el mismo momento en que Judas estaba consumando su traición, Cristo estaba en el aposento alto instituyendo la Santa Cena. Aquel debe haber sido un momento sumamente conmovedor para nuestro Señor Jesucristo. Uno de los suyos
se encontraba reunido en ese mismo instante con aquellos que eran sus enemigos, haciendo planes para entregárselo. Cristo sabía que en pocas horas vendría el arresto, la arremetida furiosa de la turba, la farsa del juicio, la crucifixión, el abandono del Padre por causa de nuestros pecados. Mis hermanos, fue en ese momento que el Señor instituyó la Santa Cena. Fue en ese momento en que Cristo dio un mandato expreso a sus discípulos a que celebraran continuamente esta ordenanza hasta su segunda venida. ¿Y cuál es la esencia de esta celebración? Noten una vez más, versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todo lo que hacemos en la Santa Cena apunta hacia una persona, nuestro Señor Jesucristo. No se trata simplemente de recordar algo que Él hizo, y recordamos algo que Él hizo. Pero no se trata simplemente de eso. No se trata simplemente de recordar algo que Él dijo. Nosotros nos reunimos en la Santa Cena para recordarlo a Él. Ahora, esto de ningún modo anula que ese recuerdo se lleva a cabo en el contexto de un aspecto particular de su obra redentora, como veremos en un momento. Pero aún así, hermanos, nosotros debemos enfatizar que la razón por la que celebramos esta ordenanza como iglesia es para hacer memoria de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recordar su amor por nosotros. Recordar su disposición a venir a salvarnos, a una costa de tanto dolor, a una costa del sacrificio de su vida. El Señor conoce nuestra debilidad. Él sabe que nosotros somos muy prontos para recordar lo que debemos olvidar. Qué difícil se nos hace olvidar una ofensa, ¿verdad? Somos muy prontos para recordar lo que debemos olvidar y para olvidar lo que deberíamos recordar. Y el Señor, que conoce nuestras almas, nos dejó una ordenanza que contiene elementos tangibles que nosotros podemos tocar, que nosotros podemos saborear como recordatorios visibles del Evangelio. Esos elementos tangibles, el pan, el vino o el fruto de la vid, no se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto viene a ser obvio por varias razones. En primer lugar, cuando Cristo instituyó la cena del Señor, Él estaba con su cuerpo literal en el aposento alto. Y Él le dijo a los discípulos: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Si lo que Cristo estaba diciendo es que ese pan se había convertido milagrosamente en el cuerpo de Cristo, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Evidentemente Cristo tiene un solo cuerpo. Y ese cuerpo estaba allí, literalmente presente, cuando Él instituyó la cena del Señor. Pero en segundo lugar, no puede ser un milagro de convertir el pan en carne y el fruto de la vid en sangre, porque el mismo Cristo usó ese tipo de lenguaje en una forma figurada en otros pasajes. Vayan conmigo a Juan capítulo 6. Y hermano, yo no quise hoy pasar por alto esta enseñanza. Hace mucho que en nuestra iglesia no se predica acerca de esto, y es importante. Juan capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Alguien puede decir, bueno, pastor, ahí está clarísimo. Hay que comerse la carne de Cristo para ser salvo. Y yo digo amén, hay que comerse la carne de Cristo para ser salvo, pero no en la hostia, no en la misa, no en la Santa Cena. Sigue diciendo Cristo, versículo 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él insiste. Ahora, ¿de qué está hablando Cristo aquí? Bueno, vamos a dejar que el mismo Cristo lo explique. Versículo 63. Cuando ellos le preguntaron al Señor, ¿y vamos nosotros realmente a comer carne y sangre? Dice Cristo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ustedes están malinterpretando mi lenguaje. Entonces, Cristo, ¿a qué tú te refieres cuando dices que debemos comernos tu carne para tener vida eterna? Vamos a dejar otra vez que él mismo lo explique. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. La misma expresión. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ven el contraste. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué significa esto? Que comerse a Cristo es creer en Él. Nosotros tenemos que abrazar a Cristo por la fe, todo lo que Él es, apropiarnos de Cristo completamente, abrazar su persona, su obra redentora. Cristo usaba este tipo de lenguaje figurado. En Juan capítulo 10 versículo 7 dice, yo soy la puerta. Todo el mundo entiende que Cristo no puede estar hablando literalmente allí. De hecho, hay una porción en el Antiguo Testamento que explica esto muy bien. En 2 de Samuel capítulo 23 versículo 17 se nos narra la historia de que David está en el exilio, y de repente a David se le ocurre decir, ay, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén? Eso es como un dominicano en Holanda, para no decir Nueva York, porque Nueva York es casi dominicano, en Holanda, y dice, wow, ¿quién me diera a comerme un sancochito? Él está añorando lo que no tiene. 3 soldados valientes del ejército de David van a Belén, que está sitiado por el enemigo, sacan agua del pozo y se la llevan a David. Y David toma el agua y la derrama en el piso. Y él dice, ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Que se dio ahí un milagro de transubstanciación y el agua se convirtió en sangre. No, pero esa sangre simbolizaba el riesgo que estos soldados corrieron. Bueno, es a eso que se refiere Cristo en Juan capítulo 6. Pero en tercer lugar, esto implicaría, si fuera verdad que la hostia se convierte en carne y el vino se convierte en sangre literal de Cristo, esto implicaría que Cristo es sacrificado cada vez que celebramos la cena del Señor. Y eso contradice abiertamente la enseñanza del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hebreos. ¿Qué nos enseña la carta a los hebreos? Que Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. ¿Y saben por qué no se necesitó más sacrificio? Porque ese solo sacrificio fue absolutamente satisfactorio, absolutamente perfecto. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí
en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El poder de la cruz. El poder de la cruz. Hace unos años atrás me llamó un joven por teléfono y me dijo: pastor, yo estaba escuchando un sermón suyo y en ese sermón usted dijo que la misa era una blasfemia y yo necesito reunirme con usted porque yo me estoy preparando para ser monje y yo quiero saber por qué usted dice que la misa es una blasfemia. Yo le dije: mira, no hay ningún problema, solo que no podemos hacer esto por teléfono. Yo necesito estar frente a ti con una Biblia. Y me dijo: no hay problema, pastor, yo voy a su oficina. En Santiago vivía este señor. Tomó una guagua, un autobús, vino a la capital, se reunió conmigo. Y yo le dije: mira, yo no voy a tratar de convencerte a través de argumentos humanos. Yo simplemente quiero ir contigo a través del libro a los Hebreos, para que tú llegues a tu propia conclusión. Y fuimos viendo a través de toda la carta a los Hebreos lo que se dice allí acerca de la supremacía de Cristo, hasta que llegamos al capítulo 7 y se habla de su sacerdocio no transferible. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Nosotros no necesitamos más sacerdotes aparte de Cristo. Y luego llegamos finalmente al capítulo 10. Y yo comencé a leerle el capítulo 10, casi sin hacer comentario. Yo creo que nunca en mi vida yo había evangelizado a alguien sin haber usado casi ninguna palabra mía. Yo solamente le leí el texto. Y cuando llegamos al capítulo 10, este ex monje dijo: lo veo clarísimo. Clarísimo. Hermanos, Jesucristo hizo un solo sacrificio, no más, no más. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia que nosotros proclamamos, que no necesitamos más sacrificio. Hemos creído en Cristo y todos nuestros pecados fueron perdonados. Anulaste allí el acta contra mí, por tus dolores libre soy. Ese es el evangelio. De manera que al celebrar la cena del Señor no estamos sacrificando a Cristo otra vez. Estamos recordando el perfecto sacrificio que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que Él quiere, mis hermanos? Que nosotros mantengamos fresco en nuestra memoria hasta qué punto nos amó. Hermanos, es penoso, y lo digo por mí mismo, qué tan fácilmente nosotros podemos olvidar el amor de Dios. Viene un problema a nuestra vida, una circunstancia difícil, y de inmediato comenzamos a poner en dudas el amor de Dios. Querido hermano, querida hermana, no interpretes el amor de Dios a la luz de las circunstancias. Interpreta el amor de Dios a la luz de la cruz de Cristo. Cristo dice: yo quiero que ustedes me recuerden, que ustedes recuerden el sacrificio que yo hice, hasta qué punto los amé. Noten la insistencia en la muerte de Cristo en este pasaje. Dice en el versículo 23: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, versículo 24: y habiendo dado gracias lo partió, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Versículo 25: esta copa representa mi sangre que ha sido derramada. Versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Es evidente, hermanos, que Cristo quería ser recordado en esta celebración como aquel que murió por nosotros en la cruz. Ahora la pregunta es: ¿cómo se supone que nosotros debemos participar de un evento así? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, el remedio requerido. El remedio requerido, versículo 27. De manera, a veces nosotros leemos este pasaje de 1 Corintios
solo en la Santa Cena y no vemos el contexto. Y nos olvidamos que Pablo está amonestando a la iglesia. Pablo le está diciendo a esta iglesia: ustedes celebran la cena, pero no viven conforme a lo que la cena simboliza. Ustedes están recordando en la cena el evangelio, pero no viven conforme al evangelio que esa cena simboliza. Ahora Pablo le dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Uy, esto es serio. Déjeme adelantarme a decir algo. En nosotros mismos todos somos indignos de participar de la cena. Todos. La única razón por la que nosotros podemos participar de la cena es porque nosotros hemos sido beneficiados con la obra redentora de Cristo que esa cena simboliza. Eso es lo que nos hace dignos. Ahora, una persona redimida por Cristo puede participar en una forma indigna de la cena del Señor. ¿Cómo? Cuando lo hacemos como un ritual mecánico. Es decir, cuando no estamos conscientes del significado de esta ordenanza, de tal manera que participamos de ella sin involucrar el corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es una forma indigna de participar de la cena. O cuando venimos a la cena con amargura en el corazón con otros hermanos y no estamos dispuestos a perdonar, porque estamos negando con esa amargura lo que la cena simboliza, que somos un cuerpo, que el pecado de ese hermano que a ti te molesta tanto, ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, o es que tú quieres que lo pague otra vez. Cuando mantenemos una actitud consciente de rebeldía contra Dios con respecto a pecados específicos que no queremos confesar ni abandonar, eso es una forma indigna de participar de la cena del Señor. ¿Y qué tan serio es esto? Sumamente serio, hermanos. Pisotear la bandera de un país no es simplemente deshonrar la tela de la cual la bandera está hecha, sino al país que representa. Y los elementos que tomamos en la cena del Señor representan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Yo recuerdo cuando era niño y me llevaban a la iglesia católica a participar de la misa, y si hay algún católico aquí, créame, nuestro afán aquí no es ofenderle, pero es la verdad bíblica. Yo recuerdo que una de las cosas que nosotros no podíamos hacer al tomar la hostia era masticarla, porque la hostia era demasiado sagrada y no podíamos tocarla con las manos porque era demasiado sagrada. Bien, hermanos, nosotros no creemos esto, pero cuidado, cuidado, porque los seres humanos tendemos a irnos de un extremo al otro. Nosotros podemos venir de esa superstición del catolicismo romano y ahora venir a la cena del Señor como si se tratase de cualquier cosa. Y Pablo dice: no, no, eso es serio por lo que esos elementos representan. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y el domingo que viene, providencialmente, aquí toca Santa Cena. ¿Qué nos dice Pablo que debemos hacer? Autoexaminarnos. Versículo 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Para qué? Para que coma del pan y beba de la copa. En otras palabras, ese autoexamen no es para que te abstengas, es para que participes, pero dignamente. Cuando uno viene a la cena del Señor y uno se autoexamina, uno va a ver cosas. Bueno, ese es un buen momento para decir: Señor, perdóname. Perdóname, yo he pecado contra ti. O Señor, perdóname, yo sé que tengo amargura en mi corazón. Padre, yo no puedo ahora, en este momento, estoy a punto de tomar la cena, yo no puedo en este momento pararme de aquí e ir a donde está el hermano para resolver este problema. ¿Qué hago, Señor? Bueno, por un lado, perdona mi amargura.
Pero por el otro lado, Señor, yo te prometo que una vez termine este evento, o cuando desde que yo pueda, voy a ir a hablar con ese hermano y voy a resolver mi problema. Entonces participa de la cena del Señor. Participa. El autoexamen no es para que dejes de participar, es para que participes. Pero participes con conciencia. Porque Dios no toma esto a la ligera. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dios había juzgado en Corinto a hermanos. Los había disciplinado por la manera indigna como estaban tomando de la cena del Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. La disciplina de Dios al creyente es para hacernos reaccionar. Como dice un comentarista, para evitar el juicio de Dios, el creyente tiene que discernir y responder debidamente a la santidad de la ocasión. Ahora recuerda, hermano, hermana, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no hay penitencia. O sea, cuando uno va al Señor y dice, Señor, he pecado contra ti, perdóname, el Señor te perdona. Él no te dice, sí, reza tanto Ave María y 4 Padres Nuestros. No, no, aquí no hay penitencia. Aquí no hay penitencia. Qué fantástico es el perdón de Dios. Me encanta esa historia de David. Claro, tiene una parte oscura. David peca con Betsabé. Betsabé sale embarazada. Y Natán viene a David después de 9 meses de haber ocultado su pecado. Y Natán le hace a David esta historia del hombre rico que tomó una ovejita y le quitó la oveja al pobre, habiendo tenido muchas ovejas propias. Y le dice, David, ¿qué tú crees que debemos hacerle a este hombre rico que abusó y le quitó la única ovejita que ese hombre tenía? Ese hombre es reo de muerte. Y Natán le dijo, sí, David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, tú has pecado contra Dios. Y dice que David ahí mismo le dijo, yo he pecado contra Jehová. Y ahí mismo también Natán le dice, y Jehová ha remitido tu pecado. Wow, qué Dios. Qué Dios. Dios le pudo haber dicho, bueno, David, mira, tú me pediste perdón, ¿verdad? Tuviste 9 meses ocultando tu pecado. 9 meses, David. Ven dentro de 9 meses y hablamos. Pero ese no es nuestro Dios. Ese no es nuestro Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿qué ustedes creen que pasa con un hombre o una mujer que experimentan la bondad del amor perdonador de Dios en su vida? ¿Ustedes creen que toma el pecado a la ligera? Por supuesto que no. Dice el salmista en el Salmo 130, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas temido. ¿Qué Dios es como nuestro Dios? Finalmente, Pablo les hace ver que él apoyaba el hecho de que ellos celebraran ese banquete de amor antes de participar de la cena. A veces nosotros, por querer tirar el agua sucia, tiramos al niño con ella de la bañera. Pablo dice, no nos dejen de celebrar el banquete de amor, pero háganlo apropiadamente. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Una cosa tan simple. Espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio, para que no vengan como glotones a la iglesia. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Mis hermanos, esta es básicamente la enseñanza de este pasaje. Pero no quisiera concluir sin traer 2 palabras de aplicación. En primer lugar, mis hermanos, es evidente que Pablo esperaba
que los creyentes trajeran a sus mentes una y otra vez las verdades del Evangelio y vivieran en consecuencia. Mi hermano, el Evangelio no es para los incrédulos únicamente. El Evangelio es para ti, el Evangelio es para mí. A final de cuentas, mis amados hermanos, no es un conjunto de reglas lo que producirá crecimiento en nuestras vidas cristianas. Lo que nos llevará a crecer es tener un creciente aprecio y amor por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba con un grupo de hermanos en estos días y les decía que uno de los problemas que nosotros tenemos como creyentes es que la Biblia dice que la transformación del creyente viene de contemplar la gloria de Cristo. Nosotros somos transformados contemplando su gloria, de gloria en gloria. ¿Y dónde contemplamos esa gloria de Cristo? En el Evangelio. Por eso Pablo le llama al Evangelio el Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que nosotros permitimos que muchas cosas eclipsen al Hijo en nuestras vidas. Nosotros sufrimos de eclipse de Hijo. Así como hay eclipse de sol, hay eclipse de luna y hay eclipse de Cristo. Y cuando nosotros sufrimos de eclipse de Jesús, nos pasa exactamente lo mismo que ocurre cuando hay un eclipse solar. ¿Saben lo que ocurre cuando hay un eclipse solar? Que la luz que emana del sol es ocultada por la luna y lo único que nosotros vemos es lo que se llama la corona solar, que es el resplandor que emana a través de la luna que está tapando la luz del sol. Y de repente, no es que el mundo entero queda en tinieblas, pero de repente los colores se vuelven mustios, el mundo pierde su brillantez, las cosas dejan de tener el color, como si tuviéramos catarata. Aquí hay hermanas y hermanos que han sido operados de catarata, y yo sé que me entienden. Cuando una persona es operada de catarata, dice: wow, yo no me había dado cuenta de que los colores no eran como yo los estaba viendo. Eso pasa cuando hay eclipse de Cristo, eclipse de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para tener la vida abundante que Cristo vino a dar? Cristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En aquel día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿ese texto define lo que es tu vida cristiana? Ríos de agua viva. ¿Cuál es el problema? Jesús está eclipsado. Necesitamos ver a Jesús. Necesitamos quitar todo lo que no nos deje ver a Jesús. Pero en segundo lugar, también es evidente que Pablo tomaba muy en serio la iglesia local y nuestra interacción con la iglesia local. Nosotros no podemos amar a Cristo y al mismo tiempo dejar de amar a su esposa. Nosotros no podemos amar a Cristo y al mismo tiempo dejar de amar ese cuerpo de creyentes por el cual Él dio su vida en la cruz del Calvario. He aquí las dos grandes verdades que enmarcan este pasaje. Debemos amar a Jesús con un amor creciente. Debemos amar a su pueblo con un amor creciente. Es una total incongruencia decir que amamos al Señor, descuidando al mismo tiempo la iglesia local en la que Él nos colocó, y aún despreciar esa iglesia. Como dice Primera de Juan capítulo 4, si tú dices que amas a Dios, ¿cómo tú puedes amar a Dios a quien tú no has visto? Y no amar a los hermanos a quienes tú sí has visto. Sí, debemos traer el Evangelio a nuestras memorias constantemente. Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, nosotros podemos acostumbrarnos tanto a esa frase: Cristo murió por nuestros pecados. Cristo dio su vida por nuestros pecados. Es allí donde nosotros veremos claramente la gloria y el amor de Cristo. Pero ¿saben qué? Debemos recordar el Evangelio para no olvidar
que nosotros somos parte de un pueblo salvado por el mismo Salvador y que disfruta de la misma salvación. Oh, que el Señor nos ayude a luchar eficazmente contra el individualismo y el consumismo de nuestra época, de manera que podamos llegar a ser el tipo de miembro de iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, el tipo de miembro de iglesia que produce el evangelio, que no son consumidores de mensajes, son parte activa de un cuerpo. Que el Señor bendiga su palabra.